se agota en el relato de los acontecimientos. Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Son las 8:20. Saludamos al economista Mauricio Pozo, un destacado analista económico. Fue ministro de Economía en 2 ocasiones. Economista Pozo, ¿cómo cambiará el panorama en materia de economía para los ecuatorianos, ya sea personas naturales o jurídicas, a partir de la próxima semana? Bienvenido. Buenos días, gracias por la entrevista. Tal vez empezar indicando que la mayor, yo diría, cantidad de elementos o factores que determinan el consumo van más allá que la tasa del IVA. Es decir, la demanda de consumo, que es donde supuestamente se vería un impacto de un aumento del IVA, obedece más a otros factores. ¿Cuáles son esos factores? El nivel de empleo en el país. Si el nivel de empleo en el país no ha mejorado, como efectivamente no lo ha hecho, la demanda no va a ser mayor, pero no por la tasa del IVA, sino por esta realidad, porque 7 de cada 10 está en la informalidad o está en el desempleo. Segundo, porque no hay mayor inversión derivado de varios factores. Inversión que no se anima por costos de producción elevados, porque importar es caro en el Ecuador, porque el nivel arancelario duplica el de los países vecinos, porque el financiamiento se ha cerrado también, porque los depósitos han bajado su ritmo en el sistema financiero y por lo tanto los bancos y las cooperativas prestan menos. Esos son los factores, yo diría, más importantes, entre otros, que explican por qué no hay un comportamiento más dinámico del consumo. Ahora, con este ajuste del IVA del 12 al 15 a partir del mes de abril, probablemente tengamos un impacto en el mes. Eso siempre ha pasado, algún tipo de reacción del mercado por esta razón, pero yo creería que por las razones que acabo de explicar, tenderá al histórico a través de los siguientes meses. Entonces yo, en resumen, yo no pensaría que va a haber mayor impacto por esta decisión, porque al mismo tiempo de que se está tomando esta decisión, entendería que van a ajustar el gasto para que sea equilibrada la medida y también va a haber mayor cantidad de recursos para el tema de la seguridad, que ha sido uno de los factores que ha complicado el que también haya inversión y que también haya una reactivación. En ese sentido, yo le veo el tema del ajuste del IVA por esa vía. ¿Qué apreciaciones se puede hacer con respecto a la reacción de la gente que genera también temas especulativos? Gente que corre a los mercados para comprarse a lo mejor el televisor que quería o invertir en un vehículo. Pero el otro efecto que se ve también en los mercados, que se lo aprecia aquí en la ciudad de Cuenca, el alza de los precios, y precisamente de aquellos que no deberían verse afectados, los de la canasta básica, que han subido, lo hemos evidenciado aquí en Cuenca, y no un 3%, han subido un 15, un 20% en la última semana. Podría ser esto también por la coincidencia de la Semana Santa y la compra de granos para la fanesca, pero es una realidad que estamos viviendo. Bueno, el tema de los precios de, por ejemplo, alimentos es un tema que es absolutamente cambiante en el tiempo. Yo creo que obedece más a factores coyunturales, como el tema que usted acaba de citar de la Semana Santa, que porque se viene el IVA. Ahora, para usted poder especular y traspasar al precio de los productos un aumento del IVA, a pesar de que sabemos que la canasta básica al menos no se ve afectada por el IVA, pero bueno, se afectan algunos otros insumos que pueden participar en la producción agrícola. Pero más allá de eso, para usted poder traspasar necesita demanda, porque usted quiere pasarle el impacto del IVA o eventualmente una eliminación del subsidio a los derivados, por ponerle otro ejemplo. Siempre se produce en las fechas donde esto ocurre un salto, pero si la demanda no puede mantenerse a los nuevos precios, tiende nuevamente a normalizarse en el tiempo. Usted puede especular siempre y cuando haya demanda. Si no hay demanda, no puede especular. Produce un impacto inicial y después de esto poco a poco se regulariza a lo largo de los siguientes meses. Yo creo que eso es
no es que creo, esto ya ha ocurrido en el pasado y no creo que sea muy diferente en lo que podría pasar ahora. Ahora, economista Pozo, muy buenos días. ¿Considera usted que en este contexto que usted nos comenta, las expectativas de recaudación del gobierno nacional respecto del IVA se van a cumplir? Varios expertos han advertido que no, justamente porque el consumo se va a reducir, se va a limitar. Aquí hay que verle un poco lo que se llama en economía el grado de respuesta o elasticidad, también se conoce, de lo que es un ajuste del IVA en materia de recaudación tributaria. Obviamente que un país que va a crecer este año al 0,8 no va a recaudar lo mismo que si creciera al 4 o al 5%. Eso cae por su propio peso, por su propia razón. Normalmente cada punto del IVA a una tasa del 12% le debería dar una recaudación de más o menos 600 millones. Esto quiere decir que si usted aumenta 3 puntos debería darle 1.800, pero eso es de alguna manera en un ritmo de crecimiento más grande. Con un crecimiento del 0,8, que es lo que estima el Banco Central para este año, el ritmo de recaudación va a ser menor. Se estima que para lo que queda del año, porque ya ha finalizado un trimestre, probablemente se logre recaudar unos 1.000 millones y en términos de año calendario, es decir, hasta abril del siguiente, probablemente termine recaudándose unos 1.300 millones. Menos, obviamente, de lo que debería recaudarse, pero sin duda va a aumentar la recaudación. ¿Qué sucede con las empresas ecuatorianas, economista Pozo? Las personas jurídicas en Ecuador, se ha evidenciado también una tendencia a tomar medidas para reducir costos. ¿En qué medida puede afectar esto al movimiento de la economía? Bueno, sí, lo que usted menciona es correcto. Fíjese, si usted quiere pasarle todo el impacto del IVA al producto final, yo estoy cercano a algunas empresas, se anticipa que no va a poder vender lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que le toca hacer? Le toca o absorber internamente ese impuesto más alto o ver cómo reduce ciertos costos. Y esto siempre va a pasar, porque usted le quiere pasar todo el impacto al producto final, al precio del producto final, la demanda se le va a caer. O se le va a caer más de lo que caería en condiciones de un impacto menor. Eso es un ejemplo de lo que habíamos conversado hace un momento, de que usted no puede pasarle todo el impacto al mercado porque no va a tener la demanda suficiente para pasarle ese impacto. Pero aquí hay que poner las cosas en una balanza. ¿Qué es mejor? ¿Mantener una economía totalmente desestabilizada, donde el Estado no pague, por ejemplo, atrasos? Esos atrasos significa que hay contratistas que no reciben la plata, no le pagan a un tercero, ese tercero no paga al banco, el banco presta menos y terminamos todos afectados. ¿Qué es mejor? Un proceso de esta naturaleza que tiene estos costos, pongámoslo entre comillas, pero que se normalice mejor los atrasos del Estado y al mismo tiempo haya más recursos para un clima de mayor seguridad ciudadana. ¿Qué es mejor, hacer eso o no hacer nada? Y definitivamente hacer esto. Ninguna decisión de política económica tiene cero costos y en eso hay que ser muy claros. Cualquier acción que se adopte va a tener un impacto menor o mayor, pero obviamente hay que poner siempre en una balanza las decisiones, que es menos complicado o que es más conveniente para la sociedad. Las contribuciones empresariales que se decidieron, ¿en qué medida afectan a las empresas? Bueno, estas decisiones, para empezar, no son muy, yo le diría, legales, sin ser abogado, porque no hay iniciativa económica por parte de la Asamblea Nacional. Sin embargo, no dudo que esto va a ser aceptado porque obviamente primero le va a dar recursos de financiamiento al Estado, al presupuesto. Y por otro lado, yo creo que hay un acuerdo político también. Pasa el tema del IVA, pero también pasan estas contribuciones de bancos, cooperativas y empresas. ¿Va a haber un impacto en el sistema financiero? Probablemente sí.
no creo que sea mayor, porque usted compara cuánto es del monto de la contribución respecto a las utilidades, es una porción no tan representativa. Pero obviamente eso puede dar lugar a que sí haya una contracción un poco mayor del crédito adicional a la que ya tenemos. O sea, sí va a haber algún tipo de impacto. Y en el caso de las empresas, como este es no es que es un valor eterno, van a tener que buscar o financiamiento adicional o van a tener que también ajustar costos. Entonces esto creería yo que es parte del proceso que tiene que irse reacomodando. Conforme la economía vaya dando mejores señales, yo creo que esto tendrá que irse aflojando poco a poco. Ahora, respecto de estos temas, economista, la Cámara de Guayaquil ha interpuesto una acción, una demanda de inconstitucionalidad. Me parece que otros sectores también lo hicieron. ¿Cree que esto va a tener efecto? ¿Y qué efectos tendría en caso de que se declare la inconstitucionalidad? Bueno, esto era previsible, ¿no? Esto por las razones que yo le acabo de citar. Esto era, más temprano que tarde se iba a presentar. Habrá que ver en qué termina, pero obviamente si la Corte Constitucional dice que esto no es constitucional, tendría que regresar esto a foja cero, en cuyo caso va a pasar lo que siempre ha pasado. ¿Cuál será el proceso para que se regresen los recursos al sistema productivo o al sistema financiero? Y ahí tendrán que buscar algún mecanismo de compensación con impuestos que tendrán que pagar posteriormente, porque dudo que devuelva la plata inmediatamente al Estado. Esa plata entra y por las necesidades se gasta de forma inmediata. Pero eso habrá que ver, no quiero anticiparme porque habrá que ver cuál es la decisión y en qué fecha lo hace, en este caso la Corte Constitucional. Ahora, algunos constitucionalistas entrevistados por este medio, recordamos por ejemplo a Esteban Ron Castro, que usted debe conocerlo, de la Universidad SEC en Quito, señaló que la demanda presentada en la ciudad de Guayaquil está correctamente planteada y que probablemente la Corte va a tener que acogerlo. ¿Qué pasaría en ese escenario? Cuando usted analiza las fuentes de recursos del Estado, del gobierno, usted tiene, por un lado tiene el IVA, que hemos comentado, por otro lado tiene la revisión de los subsidios de los derivados. El gobierno ha dicho que no va a topar el diésel es casi el 70% del subsidio. Se está hablando del tema de gasolina extra y ecopaís, porque la super sí está liberada. Ahí probablemente pueda recaudar unos 500 millones, no sé si van a subsidiar algún sector, pero no van a recaudar lo que podrían recaudar si entraran con el caso del diésel. Eso sería una cifra sobre los 2.500 millones. Pero por razones inclusive políticas probablemente no aborden. Ahora, si la Corte dice que no es constitucional, las posibilidades de que piensen nuevamente el tema del diésel suben, obviamente. El otro tema es que recuerde que hay valores que no son ingresos permanentes, son temporales, pero le dan flujo al Estado. Hay que hacer la renovación de las licencias de las compañías de telefonía celular. Esa no es una cifra pequeña, eso probablemente esté bordeando los 500 o 600 millones. Por otro lado, tiene también la amnistía tributaria. Esto le puede estar dando alrededor de unos 600 millones adicionales. Y a esto se suman estas famosas contribuciones donde tendrán que dar retro. Y en el caso del gasto, tendrán que empezar a recortar en algunos lados o se financiarán atrasándose con algunos otros proveedores, lo cual obviamente no es lo mejor. Pero la economía, por un lado u otro, se ajusta. Lo importante es que el proceso de ordenamiento fiscal se mantenga, o al menos avance, porque caso contrario, esto es una bola de nieve que va creciendo y esto obviamente finalmente puede tener un impacto negativo en el propio sistema financiero, en la cadena de pagos y también en el sector externo. Y no hay cómo cruzarse de brazos ante una realidad así. Siempre hablando de esta situación hipotética, pero que podría eventualmente darse, economista Pozo, debería quedar claro de que la focalización del subsidio a los combustibles o medidas como los acuerdos con las telefónicas son temas que no requieren de un proceso en el que participe la Asamblea Nacional. Es correcto.
yo siempre mencioné que como el tema con la Asamblea siempre es incierto, a pesar de que hay esta alianza que sirve para unas cosas, no para todas, pero bueno, era mucho mejor que el gobierno tome decisiones para manejar el problema que heredó en materia económica y fiscal sobre acciones del Ejecutivo y no sobre otras. Y ahí está lo que usted bien menciona, el tema de los subsidios a los derivados, ahí está el tamaño de la nómina pública, ahí está estos procesos de fusión entre entidades públicas, que también está en ciernes, el cierre de eventuales otras instituciones del Estado, el inicio de una renegociación de la deuda con tenedores de bonos y un alivio en el tema de los multilaterales, al tiempo de un acuerdo con ellos para recibir financiamiento donde podrían recibir en un acuerdo un poco más extendido, inclusive que rebase la finalización del gobierno, como ocurrió en el gobierno de Lenin, que pasó parte del programa al gobierno de Lazo, ahí pueden recibir unos cerca de 3,000 millones. Entonces, claro, todo esto, si usted empieza a sumar, sí se hace plata, no para cubrir todo el problema, porque todo el problema son más de 10,000 millones, pero podría estar pasando el río, pongámoslo así. Pero necesita arreglar los temas de estructura, de fondo. El tema de la seguridad social es un tema de estructura y de fondo que hay que arreglar. Lo que ya mencioné de la deuda, el tema de los derivados y del tamaño del Estado es otro. ¿Para qué? Para no repetir la historia, porque si no arreglamos esos temas y solo nos buscamos financiar con estas acciones, estaremos otra vez sentados el próximo año hablando de lo mismo. Con respecto a los planes del gobierno, muchos analistas reclamaban el plan Fénix. Apareció ya físicamente el plan Fénix, por lo menos lo presentó la señora ministra de Gobierno. Quisiera preguntarle a usted, que es una de las personas más entendidas en economía ecuatoriana, ¿hay ya evidencias de un plan económico del gobierno que usted reclamaba? ¿Y en qué medida arreglaría este plan o lo que está haciendo el gobierno el problema fiscal de Ecuador? A mí me parece, Gustavo, si usted recuerda cuál fue el resultado de la presencia del presidente Noboa antes de sentarse en el gobierno, que hizo una visita a Washington y Nueva York con algunos miembros de su equipo. La lectura que se tuvo de la presencia afuera no fue buena. Los resultados no fueron auspiciosos. Yo conversé en esos momentos con gente de los multilaterales y algunos bancos de inversión y me dijeron que no había sido bien recibido, que no sabían cómo estaba la cosa, no tenían acciones cómo resolver el problema, como que no se daban debida cuenta de cuál era la situación. Sin embargo, a lo largo de estos 3 meses, un poco más tal vez, creo que han ido entendiendo la magnitud del problema. Y esto creo que es positivo, al punto que lo que estamos conversando de la decisión del IVA y las otras cosas son el resultado de un entendimiento de la magnitud de la situación. Yo creo que eso es positivo. Entonces, ese programa que yo estaba reclamando desde un principio, como que ha ido de menos a más. No digo que estemos totalmente listos de este rato, porque hasta ahora hay que tener claridad cuál es la meta en algunos temas que son fundamentales, cuál es la meta fiscal para el PRESTE el próximo año. No el tema del déficit, la meta, ¿a qué meta quieren llegar? La meta de crecimiento, la meta de empleo, el tema del sector externo, los acuerdos que pueda arribarse con los multilaterales. Todo eso le va a dar un programa más confeccionado y más terminado. Pero para ponerlo en cortas palabras, yo creo que hemos mejorado, pero todavía nos falta cerrar todavía algunos candados para que esto pueda tener una carta de presentación. El riesgo país es un resultado de lo que le estoy diciendo, ha bajado de manera sustantiva. ¿Es en realidad inminente un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Yo le veo muy difícil salir sin el apoyo. No le voy a decir que estoy feliz porque estamos siempre con esta necesidad. Los países que van al fondo son los países que están mal. Los países también no van al fondo. Y estamos permanentemente en eso. Y lo paradójico de esto es que recuerde que el programa anterior se terminó exitosamente.
se pudo levantar los 6.500 millones que fueron la base del acuerdo, pero después de un año después todo se desarregló. Y otra vez estamos con un problema de más de 5.000 millones de déficit, más de 5.000 millones de atrasos y con necesidad de recursos por todas partes. Es decir, no hemos podido perseverar en un manejo ordenado y la casa se desarregló y tenemos otra vez que ir a tocar las puertas a que nos presten plata. Bien, hay una pregunta de un oyente que ojalá pueda usted responderla, que dice qué tan bueno será ahora invertir en el área inmobiliaria. Pero adicionalmente con esto quisiera preguntarle qué conoce, economista Pozo, sobre la entrada en vigencia de esta reducción para los materiales de construcción del 12 al 5%. Hasta el día de ayer había total incertidumbre en ferreterías y en operadores de proyectos de construcción inmobiliarios aquí en la ciudad de Cuenca. A ver, aquí hay que definir claramente qué son materiales de construcción, porque material de construcción es un clavo, es un saco de cemento, es una viga, son materiales de construcción. Tengo entendido que la Cámara de la Industria de la Construcción, que se llama Camicón, ha hecho un listado de unos 1.300 ítems que tienen que definir que sean materiales de construcción. Pero asumiendo que todo eso se termine y se pula, hay que identificar si esa es realmente la razón por la cual la reactivación no despega. Yo creo que la razón es, o las razones son otras. No porque esto no pueda en algo ayudar, puede ser que sí lo haga. Pero yo creo que el mayor problema aquí es que no hay los proyectos, no hay la inversión a nivel público, es mínimo, y a nivel de los gobiernos seccionales ha bajado también. El costo de financiamiento es alto y ahora el monto de financiamiento es menor porque los bancos y las cooperativas están financiando en menor cantidad porque los depósitos crecen menos. El no pago de ciertos compromisos estatales también ha complicado a la actividad de la construcción. Es decir, yo creo que esos son factores bastante más relevantes e importantes para explicar el tema del estancamiento de la construcción y la caída en años anteriores que una baja del IVA para lo que son materiales de construcción. Finalizamos, economista Pozo, volviendo al inicio, en una apreciación general. ¿Qué tan sensible será el cambio en la economía doméstica, en la economía del ecuatoriano de a pie a partir de la próxima semana? Bueno, como le mencioné al principio, yo creo que va a haber un proceso de acomodo a la nueva tasa del IVA. No va a estar la canasta básica afectada, eso hay que repetir. O sea, aquí no es que no debería haber impacto en aceite, en arroz, en huevos, en papas, nada que forma la canasta básica. Pero claro, me dirán, sí, pero los fertilizantes iban a subir y los fertilizantes se utilizan para la producción de cualquier producto agrícola y eso puede ser verdad. Pero si usted le aplica esos 3 puntos del IVA a un ingrediente de la producción de alimentos, el impacto debería ser absolutamente marginal. Pero el tema especulativo siempre juega aquí. Pero como expliqué, el tema especulativo se va a mantener siempre y cuando la demanda exista. Caso contrario, lo que va a pasar es que quieren subir los precios de las papas o de lo que sea, van a anunciar precios altos, habrá unos pocos compradores, después no tendrán la demanda y se verán obligados nuevamente a retomar el histórico o el ritmo previo. Es lo que yo podría pensar que va a ocurrir. Bien. Gracias por habernos acompañado, economista Pozo. Muchas gracias a ustedes. Declaraciones del economista Mauricio Pozo, PhD, ex ministro de Economía. Son las 8:43.